Estimados alumnos, mi nombre es Ricardo Yabona y soy médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación. En este vídeo me gustará presentaros la especialidad, poder hablar de sus generalidades, de qué plazas se convocaron en el MIR, cuál es su campo de acción y cómo se define la especialidad, cuál es la formación y cuáles son las diferentes rotaciones del residente en Medicina Física y Rehabilitación. ¿Qué perfil tenemos? ¿Qué perfil es el de los médicos que desarrollan su actividad en el campo de la Medicina Física y Rehabilitación? Y revisaremos los números con los que se adjudicaron las plazas en convocatorias anteriores. La especialidad tiene como denominación oficial Medicina Física y Rehabilitación. Como muchas otras, su duración de formación tiene 4 años y evidentemente su licenciatura previa es Medicina. ¿Cuál es el campo de acción de la especialidad? Es la especialidad médica que completa la asistencia integral al enfermo, ya que se encarga del trabajo de recuperación funcional posterior al tratamiento de muchas especialidades. Uno de los máximos problemas de la especialidad es ser una gran desconocida. El hecho de no existir área de conocimiento propio en las facultades hace que muchos alumnos, muchos estudiantes se enteren de la existencia de esta especialidad en el mismo momento de escoger la plaza. Sin embargo, a la vez que se atrae la atención de los medios de comunicación sobre los diferentes avances técnicos para las personas con discapacidad funcional, el papel de estos médicos va cobrando auge. Hay que tener en cuenta que se intenta realizar la labor rehabilitadora ayudando a los pacientes a conseguir el mayor grado de capacidad funcional y el mejor ajuste psicosocial. Los médicos que desarrollan la labor en rehabilitación suelen encargarse del diagnóstico de los procesos que causan disminución de la capacidad funcional. Evalúan el nivel de funcionamiento del paciente, diseñan un programa terapéutico y son los responsables del equipo multidisciplinar que se encarga de la rehabilitación de los mismos. Hay una idea básica en esta especialidad. Los médicos especialistas en medicina física y rehabilitación tienen la creencia de que la responsabilidad del médico no finaliza cuando el acto médico ha pasado la fase aguda o se ha completado un proceso quirúrgico. ¿Cómo es un día normal de trabajo? Hay que tener en cuenta que esto siempre es un compendio de diferentes opiniones registradas entre especialistas a nivel nacional. Cada hospital ajusta un poquito su nivel de trabajo y ajusta la jornada laboral en función de sus necesidades y sus objetivos. Lo normal es que un médico especialista en medicina física y rehabilitación tenga parte de su tiempo repartido entre la hospitalización y la consulta externa. Pero hay que tener en cuenta que al ser líder de un equipo multidisciplinar, una gran parte del tiempo se dedica a supervisar la labor de otros compañeros, coordinar planes de tratamiento, monitorizar los mismos y mejorar y actualizar los diferentes planes de tratamiento. El médico rehabilitador, una de sus labores es el ser el nexo de unión entre la rehabilitación y el resto de las especialidades, con lo cual muchas veces los pacientes son pacientes que presentan problemas complejos y multidisciplinarios y es probable que mucha parte del tiempo el médico rehabilitador desarrolle su labor con miembros del equipo, pacientes y por supuesto los familiares. Los médicos rehabilitadores ven pacientes desde todas las edades, niños, jóvenes, adultos y ancianos, salvo que se especialicen en algún campo específico. Alguno de los campos específicos puede ser la rehabilitación infantil y la rehabilitación geriátrica, con lo cual el médico rehabilitador se centra ya en estas franjas de edad. Hay un gran abanico de problemas en los que el médico rehabilitador puede participar. Todos los problemas relacionados con el sistema musculoesquelético, sistema cardiocirculatorio, trastorno del sistema nervioso, etc. Algunas patologías requieren medidas locales más específicas y otros problemas más complejos van a precisar esta coordinación multidisciplinar de varias especialidades. Las guardias médicas varían mucho dependiendo del lugar donde se realicen. Existen hospitales que ni siquiera se llegan a realizar, pero lo normal es que sean guardias que tengan muy poquitas llamadas fuera de hora. Un atractivo de esta especialidad es tal vez la posibilidad de un estilo de vida flexible y no tan estresante como existen algunas otras especialidades. Según la información proporcionada por médicos residentes del Hospital Universitario Central de Asturias, los médicos rehabilitadores durante su formación tienen labores docentes, sesiones clínicas y bibliográficas, unas 3 veces por semana, tienen labor asistencial en consulta externa, tienen planta de hospitalización, interconsulta, labor investigadora, muchas veces en la realización del doctorado y en la posterior realización de sus tesis doctorales. Toda esta información, ¿cómo la podéis ampliar? Pues a nivel nacional el flujo mayor de información puede salir de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física, cuya dirección en internet es sermev.es. A nivel internacional podéis
complementar toda vuestra información con los diferentes artículos y las diferentes reseñas que encontraréis en la página de la Academia Americana de Rehabilitación, la American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation. ¿Cuántas plazas se han convocado en el MIR? Bueno, la especialidad de rehabilitación, como podéis observar en la gráfica, es una especialidad que ha ido en crecimiento desde el año 80 hasta la actualidad. En estos 30 años se han convocado unas 1.933 plazas, hay 1.933 especialistas nuevos y el número de plazas convocadas en el año 2010 era de 98, que parece ser uno de los cifras entre 98, 100, 95 estabilizadas de las últimas convocatorias. ¿Qué es la rehabilitación? ¿Cuál es su campo de acción? Bueno, la rehabilitación es muy importante saber que es una especialidad médica más, que se define como la especialidad que se encarga del diagnóstico, la evaluación, prevención y tratamiento de la incapacidad, encaminada a facilitar, mantener o devolver el mayor grado de capacidad funcional e independencia posible. Tal como definió la OMS en 1968, la rehabilitación hay que tener en cuenta que es una especialidad joven. La rehabilitación será el conjunto de medidas sociales, educativas y profesionales destinadas a restituir al paciente minusválido en su mayor capacidad e independencia funcional posible. El campo de acción de la especialidad puede resumirse en varios aspectos. Incluye todas las medidas destinadas a reducir el impacto de la condición de incapacidad y minusvalía. No solo el paciente hay que entrenarlo a recuperar su incapacidad. El paciente, dentro de este programa de recuperación, tiene que adaptarse a su entorno. Hay que intervenir en su entorno inmediato y en la sociedad para facilitar esta integración completa. Por lo tanto, este médico rehabilitador no solo realiza la función sobre el propio enfermo, trabaja sobre el entorno, sobre las familias, sobre sus comunidades, sobre los lugares donde vive, sobre los lugares donde trabaja, es decir, intentando adaptar todo el entorno del paciente para que ese mismo entorno participe en la planificación y puesta en marcha de los servicios relacionados con la rehabilitación. Debido a que este proceso de rehabilitación es un trabajo en equipo, la labor del médico rehabilitador como integrador de este grupo multidisciplinar es fundamental. Todos los profesionales de la salud implicados en el proceso de rehabilitación tienen que tener relación directa con el médico rehabilitador. Él realizará informes, clasificará, realizará estudio de las consecuencias del estado del paciente, pone en relación con su incapacidad eventual, organiza discusión, sesiones de trabajo en equipo, de tal manera que se coordinen las medidas necesarias para este proceso de ayuda al paciente. La rehabilitación, por este motivo, es una disciplina exigente, cuya filosofía intrínseca agrupa muchas de las ramas de la medicina y tiene una aproximación muy global al paciente, con unas técnicas que no pueden prestarse a la improvisación. Algunas de las labores del médico rehabilitador es el encargado de llevar a cabo los actos médicos, diagnósticos y terapéuticos de la especialidad. Clasifica incapacidad, clasifica intensidad de esta incapacidad. Establece, dirige, coordina, controla el programa rehabilitador, modificándolo y adaptándolo mediante su evolución continua al momento evolutivo del paciente en su recuperación funcional. También, una de las labores más duras que tiene el médico especialista en medicina física rehabilitador es la conveniencia o considerar la conveniencia del tratamiento cuando la situación del paciente no permita abrigar esperanzas razonables de recuperación o integrador. El paciente hay que considerar el momento límite de las posibilidades rehabilitadoras, tanto por haberse alcanzado los objetivos previstos como por haber estabilizado la situación del paciente. Uno de los momentos más duros para cualquier médico rehabilitador es cuando, en función de una serie de criterios sólidos, se establece la fase de secuelas o el agotamiento terapéutico para alguno de nuestros pacientes. ¿Cómo es la formación del médico especialista en medicina física y rehabilitación? Bueno, el paciente especialista en medicina física y rehabilitación, al ser una disciplina tan multidisciplinar, es muy importante que adquiera conocimientos básicos en varias disciplinas: la neurología, la neurofisiología clínica, la traumatología y cirugía ortopédica, la neumología, reumatología, radiodiagnóstico, urgencias, etc. Es muy importante que el paciente, por supuesto, tenga formación específica en medicina física y rehabilitación. Y por lo tanto se establece un calendario de rotaciones. Este calendario de rotaciones para el primer año, teniendo en cuenta la adaptación que se realiza en cada uno de los hospitales, adaptándose y ciñéndose completamente al programa establecido de la especialidad.
Incluye 3 meses en rehabilitación en el propio servicio, 2 meses en neurología, 1 mes en neurofisiología clínica, 2 meses en traumatología y cirugía ortopédica, 1 mes en neumo, 1 mes en reuma, 1 mes en radiodiagnóstico, teniendo en cuenta que hay que tener además tu periodo de rotación en urgencias con las correspondientes guardias médicas durante tus años de formación. ¿Qué objetivos tenemos? Bueno, pues dentro de las rotaciones en la rehabilitación hay que tener en cuenta que hay que asimilar aspectos conceptuales de la especialidad, conocer las funciones y ámbitos de los miembros del equipo, conocer las técnicas básicas de exploración y tratamiento, los diferentes aspectos de la patología de la inmovilidad y del encamamiento, haciendo especial hincapié. Necesitamos conocer el ámbito de la rehabilitación, diferenciando el contenido médico, social, laboral, vocacional y educacional. Si uno de los máximos problemas era el desconocimiento de la especialidad, es muy importante que desde el principio el médico que va a desarrollar su labor dentro de la rehabilitación adquiera unos conocimientos sólidos de la misma. Es muy importante desarrollar el conocimiento de los criterios que delimitan el concepto de incapacidad. Hay que conocer la estructura del servicio de rehabilitación y su relación multidisciplinar con todas las especialidades. Hay que orientar sobre los aspectos básicos de la anamnesis, exploración física y pruebas complementarias, y adquirir los conocimientos, como decíamos, sobre la patología de la inmovilidad y encamamiento. El médico especialista en medicina física y rehabilitación pasa por ser uno de los médicos, debido a este aspecto multidisciplinar, que más conocimientos globales de las diferentes especialidades puede llegar a tener. ¿Qué hacemos en neurología, en neurofisiología, en traumatología, en las diferentes rotaciones? Pues como podéis ver, en neurología nos intentamos familiarizar con los grandes síndromes de la patología neurológica y en particular con la semiología clínica. Hay que conocer el método exploratorio de la patología neurológica y conocer de un modo básico todos los síndromes, en su fase más aguda, como corresponde al periodo desarrollado por los especialistas en neurología. Patología cerebrovascular, sistema extrapiramidal, patología del sistema vestibular, síndromes medulares y los síndromes neurológicos periféricos. Neurofisiología clínica. Es muy importante familiarizarnos con todas las pruebas diagnósticas y su interpretación. En el futuro, como médicos rehabilitadores, utilizaremos a los neurofisiólogos clínicos como la herramienta fundamental y sus pruebas para obtener nuestras conclusiones diagnósticas. Traumatología y cirugía ortopédica. Probablemente porque como receptores de pacientes la traumatología y cirugía ortopédica son nuestros máximos proveedores, es muy importante establecer un conocimiento sólido de la peculiaridad de fracturas, luxaciones, lesiones de partes blandas, conocer técnicas conservadoras y quirúrgicas de tratamiento. Y hay que hacer especial hincapié en todas las técnicas de tratamiento y fundamentalmente en el diagnóstico radiológico de la imagen en cuanto a fracturas, luxaciones y lesiones de partes blandas y criterios evolutivos, consolidación de fracturas, periodos de osteosíntesis y plastias, tiempos de carga, desarrollo de función, etc. Dentro de la neumología y teniendo en cuenta el auge que subespecialidades de la rehabilitación como la rehabilitación respiratoria, la rehabilitación cardíaca están cogiendo en la actualidad, es muy importante desarrollar la adquisición de conocimientos básicos, fisiopatológicos, clínicos, diagnósticos, terapéuticos, pruebas funcionales, indicaciones quirúrgicas, interpretación radiológica, pruebas funcionales y teniendo en cuenta que los pacientes en situación crónica pueden quedar sujetos a tratamientos como la oxigenoterapia, la ventilación asistida y controlada, es muy importante el conocimiento a fondo de todos estos sistemas de tratamiento. Dentro de la reumatología habrá que familiarizarse con los grandes síntomas de la patología reumatológica, conocer el método exploratorio, grandes síndromes reumatológicos, familiarizarse con las pruebas diagnósticas y con todos los fundamentos de la terapéutica clínica. En radiodiagnóstico, pues habrá que profundizar en todos aquellos aspectos que se han ido desarrollando en las diferentes rotaciones, conocer exploración funcional, técnicas de imagen, resaltar la evaluación de estas imágenes en las lesiones tanto neurológicas y vasculares. Durante el segundo, tercer y cuarto año, el médico especialista o el médico en formación tiene una estancia en el servicio de rehabilitación. Durante el cuarto año, y excepcionalmente antes, es recomendable, deseable que el médico especialista en formación desarrolle alguno de sus periodos de formación en hospitales externos durante sus rotaciones externas que pueden complementar su formación. Para facilitar el desarrollo
del programa formativo en las diferentes unidades docentes, teniendo en cuenta su amplia y heterogénea temática, se preestablecerán y agruparán las materias en 3 ciclos de 12 meses, sin dependencia de continuidad ni orden de prelación, por lo que tras el primer año se deberá continuar con toda la formación relacionada con los contenidos de la especialidad. ¿Cuál es el perfil de los especialistas? Es decir, ¿por qué los médicos escogen la especialidad de medicina física y rehabilitación? Como podéis leer en la pantalla, todos estos datos los hemos ido recogiendo en pregunta directa. Hemos preguntado a los médicos especialistas en medicina física y rehabilitación por qué han escogido esta especialidad. La amplitud de campo de acción, el tener contacto con varias especialidades, aproximación integral al enfermo, la compañía con otras especialidades, lo cual hace que todos los practicantes se puedan concentrar en campos que les interesen, además de la rehabilitación, bien sea la ortopedia, la neurología, el desarrollo infantil, medicina deportiva, medicina preventiva. Es una especialidad en la que, según el lugar donde te encuentres, se puede tener una buena calidad de vida profesional. El tratamiento de la discapacidad, la mejora o el objetivo de intentar devolver el máximo de capacidad funcional posible tras una lesión. El bajo número de especialistas. Hay que tener en cuenta que brillar en el campo de la rehabilitación es menos complicada que en otras especialidades, y tener la sensación de que perteneces a un grupo de trabajo a nivel nacional compacto y que desarrolla una labor social y médica completa. Los médicos rehabilitadores dicen que les costaría practicar una cirugía, que es un trabajo más técnico, más preciso, procedimientos intensivos, medicina de urgencias, medicina quirúrgica, es decir, tratar a pacientes más en fase aguda. No podrían desarrollar especialidades sin contacto con el paciente. Y la medicina interna, por ejemplo, que tiene demasiada orientación por patología con poco énfasis en la personalidad misma. Los aspectos de más interés en la especialidad, pues la implicación con el paciente, que es la mayor fuente de satisfacción para la medicina física y rehabilitación. Hemos de tener en cuenta que esta máxima implicación con el paciente es también fuente de los mayores sinsabores y el mayor momento de estrés en el desarrollo de tu profesión. La descripción de cómo se obtienen enormes satisfacciones con pacientes a los que sabes que has ayudado. Dentro de la especialidad hay que tener en cuenta que se desarrollan múltiples técnicas de tratamiento y diagnóstico, las manipulaciones, las infiltraciones, vendajes funcionales, los corsés, la utilización de material ortopédico, la aplicación de toxina botulínica, técnicas de infiltración variada, los seguimientos clínicos. En general, los médicos rehabilitadores disfrutan del desafío del cuidado crónico y enfrentándose a problemas que no existen en otras especialidades. ¿Qué aspectos son los menos valorados de la especialidad? Pues los aspectos administrativos. Hay que tener en cuenta que como el médico especialista en medicina física y rehabilitación se encuentra dentro del ámbito de la secuela, es muy habitual el tener la necesidad de estar atento a las diferentes fuentes de financiación de los tratamientos, la realización de informes, etc. Como en todas las especialidades, el intrusismo profesional existe y es uno de los aspectos menos valorados de la especialidad. El tener en cuenta que se requiere una atención constante ante la derivación inadecuada de diagnósticos y tratamientos. Algunos de los encuestados deseaban que hubiese más conocimiento y aprecio por la especialidad por parte de la comunidad médica. Pero en global, los médicos rehabilitadores parecen ser una de las especialidades en las cuales sus profesionales se encuentran más satisfechos con su elección profesional. ¿Qué retos nos quedan para el futuro? El aumento de la edad de la población y los avances técnicos pueden ser bazas del crecimiento de la especialidad, como habíamos visto en la gráfica en la cual se iban incrementando progresivamente las diferentes plazas disponibles para la elección de los futuros especialistas. Es muy importante dar a conocer la especialidad. Un paso importante es que la especialidad de medicina física y rehabilitación figurase como asignatura teórico-práctica en las facultades de medicina. Acabar con el intrusismo, difícil pero uno de los retos para el futuro. Fomentar la rehabilitación en los centros de atención primaria, centros privados y públicos, es decir, dada la total multidisciplinariedad, la total atención a la situación crónica del enfermo, es muy importante la presencia global de la rehabilitación en todos los niveles de asistencia sanitaria. Cubrir la demanda asistencial no cubierta. Iniciar, potenciar, desarrollar la rehabilitación cardíaca, la rehabilitación respiratoria e infantil.
y elevar la efectividad del tratamiento rehabilitador específico tanto físico como farmacológico, con correctos instrumentos de evaluación. ¿Qué habilidades son las más destacables a tener por parte de un médico que vaya a desarrollar su labor como especialista en medicina física y rehabilitación? Sólido conocimiento de la anatomía y fisiología de los pacientes. Es muy importante conocer el estado sano antes de conocer el estado enfermo, con discapacidad o limitación de su capacidad funcional. Es muy importante, como en cualquier especialidad médica, la humanidad, la constancia, la paciencia. Tener dotes de liderazgo. Hay que tener en cuenta que el médico rehabilitador realiza el liderazgo de un equipo terapéutico que necesita capacidad de organización y habilidades para escuchar al resto. Se necesita habilidad para ver el cuadro al completo en el caso de solapamiento de problemas médicos, psicológicos, funcionales. Entender al paciente como un todo. Es muy importante ser creativo. Cada paciente es distinto. El plan de tratamiento puede ser delegado en compañeros de otras especialidades. Si una persona está interesada en la medicina física y rehabilitación, es muy importante que valore cómo te sientes cuando te enfrentas a personas disminuidas físicamente. Asegurarte de que eres capaz de entender y respetar los logros pequeños en el tratamiento. Los médicos especialistas en medicina física y rehabilitación muchas veces tienen que darse cuenta que un éxito es limitar una discapacidad. La curación completa muchas veces es imposible. Visitar centros de rehabilitación, observar las terapias físicas, farmacológicas, ocupacionales, afinar las habilidades de exploración del sistema musculoesquelético y nervioso, tener en cuenta que es una especialidad muy vocacional y escoger una plaza en la cual la docencia y la especialidad estén bien establecidas. Las cualidades más importantes es que hay que tener en cuenta de que tenemos que sentirnos a gusto con personas en las que vayamos a convivir con la discapacidad. Hay que ser flexible, abierto de mente y es muy importante la capacidad de ofrecer cuidado psicológico al paciente de modo complementario. Finalmente, como resumen, podemos concluir que la especialidad de medicina física y rehabilitación es una especialidad que aparece en un abanico muy amplio dentro del rango de números de orden en las elecciones de plaza en las convocatorias anteriores. Como podéis ver, es una especialidad que comienza muchas veces en un nivel medio, desde valores en 222 hasta primeras plazas escogidas en 1270, y hay que tener en cuenta que en los últimos tiempos, debido al aumento de las plazas ofertadas, de los 4.000, 4.500 que era el momento en el que solía terminarse la elección de plaza, últimamente hasta el 5.500, casi hasta el 6.000, podemos disponer de plazas en medicina física y rehabilitación para empezar vuestra formación. Espero que este vídeo os haya podido servir para tener nociones más claras de en qué consiste la especialidad de medicina física y rehabilitación y que en el momento de elegir, si al final os decantáis por esta especialidad, tengáis la mayor fortuna del mundo y podréis desarrollaros como médicos especialistas en vuestro campo y conseguir los niveles y la capacidad como profesionales que os fijasteis al principio. Muchas gracias.